estaré en la primera línea para morir combatiendo en defensa de mi patria. Con profundo dolor falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Hasta la victoria, siempre. Jamás en la vida pensé tener que despedir a mi comandante, porque él es lo más grande que nosotros hemos podido tener en esta historia. Nos toca seguir el legado de Fidel, mantener viva su memoria. Fidel, Fidel, que tiene Fidel. Nosotros somos Fidel, yo también soy Fidel, yo 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 soy Fidel. Todo lo que hoy tenemos se lo debemos a él. Con la verdad se hizo esta revolución, con la verdad se alcanzó el triunfo, con la verdad se ha defendido durante casi 50 años. Y a pesar de que es nuestro líder, a pesar que es nuestro comandante, Fidel es un amigo, Fidel es un hermano. Fidel soy yo, Fidel es el pueblo. Tenemos un legado, luchar, resistir y vencer. El Consejo de Estado de la República de Cuba declara 9 días de duelo nacional. Durante la vigencia del duelo nacional cesarán las actividades y espectáculos públicos, ondeará la enseña nacional a media asta en los edificios públicos y establecimientos militares. Ojalá me hubiese ido yo. No importa cuán largo sea el camino, no importa cuán dura sea la lucha, nuestros enemigos son poderosos, pero más poderosos son los pueblos. ¡Viva Cuba! ¡Que vive un Cuba libre! Acabamos con este que era el principal. Ahora falta el segundo, que a ver si se va pronto también. Yo me acerqué a Fidel, le pregunté directamente por su familia, por su hijo. Yo sabía que había tenido muchas dificultades durante la etapa pre-revolucionaria y que temía por su hijo que lo secuestraran y que tuviera problemas, y le pregunté por él. Entonces Fidel me dijo: ¿y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me haces estas preguntas? Y yo le dije: comandante, parece mentira que usted no sepa, con lo bien informado que está, que estemos aquí un equipo de televisión española en portada para hacer un programa especial sobre el 25 aniversario. ¿Cómo? Bueno, pero ahora mismo, pero a ver, Chomin llamó a su jefe de gabinete: Chomin, apúntame el nombre de este chico para entrevistarle, para que me entreviste dentro de unos días. Y digamos que ese fue cómo se gestó esa entrevista, de pura casualidad. El 8 de enero de 1959, el comandante Fidel Castro entraba triunfante en La Habana después de una guerra revolucionaria contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista. Y la Cuba de hoy, hay mucha diferencia. Pero a mí lo que más me interesó fue la trastienda de esa entrevista, después de la entrevista. Ahí empezó a hablar de temas más personales, ¿no? Habló del Áncara, de su aldea, nos enseñó una urna que tenía en su despacho con tierra del Áncara, nos habló de su padre, nos habló de su hijo, nos habló de las dificultades que había tenido para hacer la revolución, nos habló de todo ese tipo de cuestiones personales más desconocidas, porque todo el mundo siempre le preguntaba por cosas puramente políticas, ¿no? Y a mí me gustó mucho, me pareció una persona muy interesante, muy seductora, pero sin embargo no escuchaba. Aquí Radio Rebelde se acaba de anunciar desde el campamento de Colombia que el tirano Batista ha huido. Se inicia la marcha triunfal. El héroe nacional es aclamado a su paso
por pueblos y ciudades. El héroe entra en La Habana y brotó un grito enorme: ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! Y siempre lo vamos a tener presente, él no va a morir. El cortejo fúnebre con las cenizas de Fidel recibió el testimonio de amor de los cubanos. Tenía que ser yo, él no. Es un dolor inmenso. Los que creen que la muerte de Fidel va a cambiar nuestro país, nunca, nunca tendremos una Cuba sin Fidel. En sentido inverso, la caravana de la libertad de enero de 1959 todo se lo debemos, la educación, la salud, todo, nuestra revolución, todo, gracias. Fidel Castro informa sobre sus planes de invadir a Camagüey y las villas. Esta escena es histórica. Oh cubano, entre amarguras y escombros, Fidel Castro allá en la sierra. Fidel es un superviviente. En la Sierra Maestra él siempre estaba en la retaguardia con un fusil de mira telescópica. Hay quien dice que es un superviviente de la guerrilla y de la prerevolución, del asalto al Moncada, porque siempre estuvo detrás. Y sin embargo, como maneja muy bien la propaganda, aparentemente él siempre fue el que lideró. Es un superviviente también de la Guerra Fría. El otro día ha muerto el último dinosaurio de la Guerra Fría. Es un superviviente de muchas batallas. Cuba vivió hasta la caída de la Unión Soviética gracias a las subvenciones soviéticas. ¿Qué hizo con ese dinero? ¿No? Pues vivir a costa de la Unión Soviética y prácticamente no producir nada. 1 millón de patriotas cubanos, a través de usted, le expresan a la URSS su amistad indestructible, su cariño profundo y su gratitud eterna. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Михаил Сергеевич Горбачев по приглашению Фиделя Кастро прибыл с официальным дружественным визитом в Республику Куба. Hasta ese momento las relaciones eran excelentes. Fidel era un huésped permanente de la URSS y además una persona que se beneficiaba de las subvenciones, ¿no? A partir de ahí empieza la caída completamente, ¿no? Porque el PIB, el Producto Interior Bruto de Cuba, cae hasta un 35%. Y luego el gran benefactor de Cuba fue Hugo Chávez. Hugo Chávez necesitaba un padre espiritual, digamos, un alguien para mimetizarse políticamente. Chávez era uno de los principales productores de petróleo del mundo y sostuvo a la revolución. Lo del Moncada también se salvó porque querían matarle y no consiguieron matarle. Date cuenta que a Fidel lo condenan a 15 años de cárcel en un juicio, ¿no? Fidel es cuando hace su famoso alegato, él se defiende a sí mismo porque es abogado y pronuncia el famoso alegato de la historia y absolverá. Cuando le condenan va a la isla de Pinos, en una prisión que había allí militar, a 15 años de cárcel, hay un movimiento favorable para la liberación de Fidel y de los asaltantes del Moncada, ¿no? Y se está gestando una ley de amnistía. Uno de los diputados, precisamente su cuñado, Rafael Díaz Balar, pronuncia un discurso impresionante en el Congreso cubano y le llama a Fidel fascista comunista. Y ojalá me equivoque y ojalá nos equivoquemos
no votéis esta ley de amnistía, porque si Fidel sale en libertad va a traer la desgracia para Cuba durante más de 20 años, dijo. Al final Fidel salió al cabo de 15 meses nada más, y fue cuando se marchó a México y desde ahí inició el asalto a la revolución, al poder. Nos organizamos en México clandestinamente, logramos adquirir algunas armas y preparar nuestra expedición, que fueron de 82 hombres. Los que pudimos en un pequeño barco, éramos un número mayor, pero el barco era tan pequeño que no cabíamos. Entonces cogimos a lo más pequeño. Así fue como llegamos a los 80. Casi se queda usted en el camino, porque usted es bastante grande, ¿no? Sí, pero parece que yo tenía una autovaloración de que estaba entre los necesarios y entre los bien preparados para la lucha. Y llegaron a una zona de manglares, verdaderamente hechos puré todos, ¿no? Les vio rápidamente un barco de Batista, que estaban esperando ya, los servicios secretos de Batista, ya sabían que se iba a producir esa invasión, descubrieron el Granma y les fueron persiguiendo, de tal manera que en la Alegría del Pío, en un lugar donde estaban allí acampados, les mataron a prácticamente todos y solamente 12 supervivientes, entre ellos Fidel, consiguieron llegar a la Sierra Maestra. Esos 12 son los que empezaron la revolución. En Sierra Maestra han sufrido grandes pérdidas en los encuentros con el Ejército y la Policía Nacionales. Ubíquese frente al tribunal. Se inicia nuevamente la vista del juicio. El general de división Arnaldo Ochoa Sánchez abandonó sus principios, moral y prestigio. Traicionó a su pueblo, sus ideales y a nuestro comandante en jefe. Eso fue un proceso de represión interna. No tenía nada que ver con el narcotráfico. Un proceso, ese fue el argumento, ¿no?, utilizado para destruir el Ministerio del Interior y decirle a los generales y a los militares, no, conmigo no se juega. El embargo de Estados Unidos sobre Cuba impidió a Cuba la adquisición de divisas para comprar productos en el exterior, ¿no? Cuba organizó una empresa, MC, la empresa de moneda extranjera, con sede en Panamá, y la dirigían los hermanos de la Guardia, que eran, junto con el general Ochoa, los militares más importantes de Cuba. Ese departamento de moneda extranjera traficaba con todo tipo de productos prohibidos, droga, por ejemplo, marfil de Angola, diamantes, para venderlo en el mercado y conseguir divisas. Por otro lado, Ochoa era un general perestroico. Y entonces ese triángulo, es decir, droga, ejército militar en la guerra de Angola y perestroika, pues motivaron que Fidel Castro acusara al general Ochoa de tráfico de drogas y acabara con él. Tendría que haber reconocido en suma su traición al pueblo cubano, a nuestro partido, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, su inaudita deslealtad a nuestro comandante en jefe, compañero Fidel. Fidel hizo dos juicios a Ochoa al más puro estilo stalinista, como los procesos de Moscú de Stalin, ¿no? Hubo primero un juicio en el que Ochoa aparecía, lo dieron en televisión, en la televisión cubana, en la que aparecía vestido de militar y le degradaron. Y luego hubo otro juicio en la que ya estaba de civil porque le habían degradado, el segundo en el que le condenaron a muerte, ¿no? Lo vivimos efectivamente con muchísimo desasosiego, con muchas contradicciones internas, precisamente por eso, porque nos era muy difícil aceptar que el mito se caía y con mucha duda. Yo creo que esa fue una de las pocas veces en las que la sociedad cubana se dividió y en las que la sociedad cubana empezó o siguió dudando de la revolución. Se declaró culpable, al estilo de los procesos de Moscú, dijo que merecía la muerte, que había traicionado a la revolución. Ni el comandante en jefe, ni el ministro, ni el partido, ni el gobierno, ni nadie en la Fuerza Armada tuvo nunca nada que ver con él. Que todo esto fue artificio de mi mente. A ver, no es posible. Este hombre estaba dando la vida, se estaba jugando el pellejo en Angola, por Dios. Como de pronto entonces tú me lo presentas como una especie de Corleone. Hay muchos que piensan que soy yo el que decido si se hace una cosa u otra. Y lo digo con toda franqueza, sí. No rehuyo ninguna responsabilidad.
Y si fuera yo solo el que tuviera que decidir sobre esto, si fuera una facultad del presidente del Consejo de Estado, yo adoptaría exactamente la misma decisión. No hay otra alternativa que el castigo drástico, el castigo ejemplar. Existe la historia muy probable de que Fidel le dijo a Raúl: a ti no te fusilo porque no puedo. Porque Raúl estaba jugando, retosando con la idea del glasnost, de la perestroika, de la reforma. Los que estén de acuerdo con la ratificación de la pena establecida por el Tribunal Militar, que levanten la mano. Los que se opongan. Se ratifica la sentencia del Tribunal Militar Especial. Ha concluido la sesión. Fidel, nuestro comandante invicto, significa la patria, significa la libertad. Tuve el honor de acompañarlo con el fusil en la mano en todas las acciones que se libraron en la Sierra Maestra. Es un líder del tercer mundo muy importante que ha sido un ejemplo para líderes importantísimos en movimientos de liberación de América, de Asia y de África. Fidel Castro surgió como el líder del movimiento de resistencia. Somos decididamente anticolonialistas, antineocolonialistas, antirracistas, antisionistas, antifascistas. Cuando triunfa la revolución en Nicaragua, necesitaban maestros, necesitaban 1000 maestros. Después aumentó a 2000 el número de maestros. Nosotros hicimos un llamamiento y se ofrecieron 29.000. A los pocos meses los contrarrevolucionarios asesinaron a algunos maestros. Y entonces en un congreso de la juventud se ofrecieron 90.000 maestros para ir a enseñar a Nicaragua. Búsqueme un país que tenga esa gente. Si necesitamos 300.000 jóvenes dispuestos a cumplir una misión de cualquier tipo, nosotros los tenemos. La revolución se preocupó por consolidar 3 logros. Uno, la educación, otro, la salud pública y otro, el deporte. Y se produce aquella gran batalla, como se llamó, en contra del analfabetismo, que se enfrentaba a un 22% de la población que era o analfabeta o semianalfabeta. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy comenzamos con un nuevo encuentro con las matemáticas. Somos los primeros universitarios que hubo en la familia. Con esto un poco ejemplifico lo que pasó en muchísimas otras familias en Cuba. Y mi familia era una familia de una cierta clase media, una clase media baja, con posibilidades de hacerlo, pero no entraba en las expectativas de la gente. Para mi generación esa sí fue una expectativa y se cumplió ese sueño. Eso funcionó bien, relativamente bien, hasta la caída de la Unión Soviética. Cuando cayó la Unión Soviética,
y pues la sanidad, evidentemente, no había dinero, no había medicinas, empezó a ir en picado, ¿no? Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere el Che Guevara, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere el Che Guevara. Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra. Porque él era un hombre de ideas muy avanzadas, muy revolucionarias. Había estado en Guatemala, estaba allí cuando se produce la intervención de la CIA en Guatemala, el derrocamiento del gobierno de Arben. Está muy amargado, muy indignado con todo aquello y rápidamente se unió a nosotros. La rivalidad de Fidel con el Che, que es muy bonita, la carta de despedida, fantástica, preciosa y tal, que se acordaba de cuando estuvieron con la casa de María Antonia. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Yo no sé qué hubiera ocurrido si el Che hubiera permanecido en Cuba. Probablemente habrían chocado, porque Fidel es fundamentalmente el poder por el poder para él mismo. Pero espiritualmente está en nuestros corazones. Y cada cubano tiene un pedacito de nuestro comandante. Cada cubano es Fidel. Fidel Castro era un líder nacionalista. De hecho, él se afilió al Partido Ortodoxo, que era un partido radicalmente nacionalista, denunciando la corrupción y denunciando sobre todo la presencia de Estados Unidos en Cuba, ¿no? Los ingenios azucareros y las empresas de telefonía. Y él es un líder nacionalista a favor de nacionalizar todo eso, y no era comunista. Mi padre no era relativamente pudiente, más bien podría decir que era muy pudiente. Yo era hijo de terrateniente. Todo esto era de ellos, eran ricos, chicas. Ellos nacieron en cuna de oro. La gente que no tenía necesidad de esto. Fidel no tenía ninguna necesidad de esto. Porque Fidel vivió siempre bien en su casa, pero le gustaba la revolución. Si vas a la tierra y ves a Fidel, dile que en La Habana todos están con él. Llega el golpe de Estado de Batista en 1952. Llega Rafael Díaz Valar, que era su cuñado, a darle la noticia y a invitar a Fidel a participar en el gobierno de la dictadura que había acabado de empezar. Fidel, por supuesto, voló en cólera y se puso furioso. Invitarlo a participar en un gobierno que había sido producto de un golpe de Estado, ¿no? 2 lámparas, sabían, que le había regalado Batista a Fidel en la boda, porque eran una familia muy unida, Batista, los Díaz Valar. Y Fidel se indigna y acogió aquellas 2 lámparas y las estrelló contra el piso. Vinieron los comunistas y le dijeron que qué tipo de ayuda les daría después de la revolución si ellos prestaban su apoyo al movimiento. Y Fidel los mandó al cuerno diciendo que el que quisiese ayudar, que ayudase, pero que él no salía de un imperialismo para meterse en otro. I know you are worried. Sé que están preocupados, antes que nada, de si somos comunistas, y desde luego he dicho muy claro que no somos comunistas. Lo he dicho muy claro. Esas declaraciones del principio a las televisiones estadounidenses, a la prensa internacional, él juraba y perjuraba, incluso en su visita a Estados Unidos, que no era comunista. Pero la realidad era otra. La realidad era que los comandantes de la revolución que estaban con él y que vieron el sesgo que le daba la revolución,
se marcharon porque era inevitable que los comunistas eran los que estaban preparándose para la toma del poder. ¿Qué es lo que ocurrió? Castro nos alentábamos a los que en aquel momento teníamos posiciones de carácter ideológico, profesores de filosofía y tal, para desarrollar una especie de pensamiento, articular un pensamiento revolucionario, socialista, cubano, pero un tanto desasido, distanciado de lo que vendría a ser una férrea y rígida ideología marxista-leninista proveniente de la Unión Soviética. Y eso tratamos de hacer en el Departamento de Filosofía. Pero ¿qué ocurrió? Que Cuba se vio amenazada por la Unión Soviética de perder la ayuda del petróleo. Los tanques soviéticos entraron en Praga y Castro se vio forzado a reconocer y a darle legitimidad a aquella intervención, a lo que veíamos con simpatía los del Departamento de Filosofía, a aquella especie de una revolución humanista, humanitaria. Bueno, pues esto nos trajo problemas, porque de pronto los heréticos éramos los que estábamos mandados a hacer lo que nos habían dicho que hiciéramos. Él había tenido una fe inquebrantable en la Unión Soviética. Él era un marxista-leninista, más leninista que marxista. El libro que a él lo define, que lo educa, es El Estado y la Revolución de Lenin. Por las calles de La Habana se inicia la cacería de esbirros de la dictadura. Las milicias del 26 de julio los persiguen de cerca. Algunos hacen resistencia, pero al final van cayendo en poder de la justicia revolucionaria. Fidel es un gran escenificador, es un gran actor, es un gran director de escena, ¿no? Entonces en el estadio deportivo convocaron a toda una multitud impresionante e hicieron juicios populares. En la prisión militar de Cuba, las familias de los detenidos que pasarán ante los tribunales revolucionarios esperan al otro lado de las rejas para poder visitarlos. Aquí existen unos 1000 partidarios de Batista que serán sometidos a juicio. Un país como Cuba, que había habido un dictador que había cometido atrocidades, como Batista, que era un cómplice de la mafia, que permanentemente había muertos en las calles provocados por la policía política de Batista, que de repente un libertador y una persona que se suponía que iba a traer la democracia, ¿cómo podía empezar la democracia con aquellos juicios sumarísimos? 17.000 personas presencian en el Palacio de los Deportes la actuación del Tribunal Revolucionario compuesto por 3 jueces. Este es uno de los procesados, el comandante Sosa Blanco. Uno de los testigos cuenta solo 12 años. Es Angelio Estrada, quien señala a Sosa Blanco y le reconoce como la persona que mató a su padre. El comandante Sosa Blanco es condenado a muerte. Luego es verdad que en posteriores entrevistas, ya muy tarde, Fidel Castro ha reconocido que aquello fue un error. Fidel es revolución. Lo vi irse para La Habana el día 3 de enero de 1959 y hoy, a los 58 años, lo despedí. Fantástico. Y me alegro mucho de estar aquí de nuevo, porque estoy cumpliendo con mi promesa de venir después de una revolución victoriosa. Fidel tenía esa fascinación por Estados Unidos, ¿no? Él siempre admiró a Lincoln y a los padres de la patria estadounidenses, ¿no? Estados Unidos ha sido el gran satán y por otro lado ha sido, como dicen los griegos, el farmacón nepente, ¿no? El remedio para todos los males, ¿no? O sea, sin Estados Unidos, Fidel Castro no hubiera llegado a ser lo que era. Fidel Castro sabía muy bien los límites. Teníamos otro lema en Cuba: juega con la cadena, pero no con el mono.
Y Fidel era un maestro jugando con la cadena. Eso se lo decía el Che. Juega con la cadena, pero no juegue con el mono, porque el mono sí, ya es otra discusión. Tú tienes el mono agarrado con la cadena. Bueno, y juega con la cadena, pero no juegue con el mono, porque tú no sabes lo que puede hacer el mono. Y esto no te olvides que este es el imperio más grande del mundo. De ese vecino, de ese norte revuelto y brutal, nunca jamás se podrá esperar nada. Apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha. ¡Patria o muerte! La hostilidad de Estados Unidos aceleró el proceso, hasta incluso impulsó el proceso, no determinó el camino de nuestra revolución. We will not prematurely or unnecessarily risk the cost of worldwide nuclear war. ¿Qué es lo que tiene Cuba, hermano? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el americano quiere invadir nuestro país. Eso aquí no puede ser. ¡Nunca! Eso en Cuba se acabó. Ahora estamos con Fidel y con Nikita Khrushchev. Kennedy y Khrushchev llegan a un acuerdo, establecen conversaciones para la retirada de los misiles de Cuba, y Fidel es un actor pasivo. Fidel está perdido, no sabe nada de ese acuerdo, no le toman en cuenta, y realmente pues le molesta mucho, ya te digo, organiza manifestaciones contra la Unión Soviética, que era su padrino rico, y al grito de Nikita, Mariquita, lo que se da no se quita. En Fidel yo veo, y fíjese que lo digo en presente, veo una figura tanto suda como aquel hidalgo que se describe en el Lazarillo de Tormes, o el propio Quijote. Esa tosudez, esa gallardía de gesto a veces inútil, de no cederle al enemigo ni un tantito, así como diría el Che. Este es el dramático comienzo del éxodo cubano. Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Que donde quiera que yo me pare, tendrá el regreso en el corazón. Adiós, mi isla. Adiós. Hay casi 2 millones de exiliados cubanos en Estados Unidos, sobre todo en Miami. Ellos han creado una isla nueva en Miami, han desarrollado Miami, cosa que en Cuba no hay, en desarrollo. Fiesta caníbales de aquí de Miami, tontería, de que yo no sé qué están celebrando, que la revolución lleva casi 60 años en el poder, que sigue, que Raúl Castro está en el poder, que Fidel Castro se murió en la cama. ¿Qué están celebrando? Y yo estaría dispuesto a aceptar la crítica de que cometimos algunos errores de idealismo. Quizás quisimos ir demasiado rápido, quizás subestimamos fuerzas de los hábitos, pero ningún país se ha enfrentado ni a un adversario tan poderoso. Fidel, gigante, eterno comandante.
13 años estoy haciendo magia, haciendo revolución. Después de Dios, Fidel Castro. Nos trazó un camino y el pueblo lo va a seguir. ¿Qué significa el país sin Fidel Castro? Bueno, pues yo me sentiría realmente muy desgraciado y todos mis compañeros de la dirección del partido si pensáramos a estas horas que cualquiera de nosotros es indispensable. Con tinta del corazón quedó grabada la historia que Castro Ruz con sudor nos dio la dicha y la gloria. La gente que nos seguía gritaba con valentía: ¡viva Fidel Castro Ruz y muera la tiranía! La tiranía ha sido derrotada. La alegría es inmensa. Fidel era una persona impresionante. O sea, estar delante de un gigante de casi 2 metros, con aquel uniforme verde olivo, con la gorra, con el puro, entonces fumaba. Le veías y te impresionaba, ¿no? El 31 de diciembre de 1986 para el 87, en casa de García Márquez, Fidel llega y Fidel dice: no, vengo del hospital. Se había producido en Cuba la primera operación de corazón, el primer injerto de corazón. Y acabo de llegar del hospital de ver al paciente. Cuando fui a ver al paciente, dije: ¿puedo verlo? Y dice: sí, comandante, ¿lo puedes? Digo: no va a ser que me vea y se impresione. Es decir, él estaba consciente de que él impresionaba. Me mirabas como una figura ya histórica, ¿no? Un líder mundial, ¿no? Te seducía, era un seductor, fundamentalmente un seductor. Pero aquí no se trata de un caudillismo, ni de un culto a la personalidad. Usted no verá en este país un retrato de Fidel Castro por las calles, ninguna calle lleva el nombre de Fidel Castro, ninguna estatua, nada que se parezca a eso. Porque una de las primeras leyes que hizo la revolución fue prohibir eso. Usted no ve ninguna manifestación de culto a la personalidad en este país. Se habla del culto a la personalidad de Fidel. Y Fidel decía: no, yo, la personalidad mía, no, aquí no hay ninguna estatua mía. Claro que no hay estatuas de Fidel en ningún lado. Pero tú verás vallas por todo el país. Eso es permanente, ese culto a la personalidad, sin estatuas, con fotos y con discursos, ha sido permanente. Se sintió muy Mesías, siempre. Él era incapaz de delegar nada en nadie. En ese sentido nos malacostumbró muchísimo a los cubanos, porque, qué sé yo, venía un huracán y se caía la casa de alguien y entonces decía: no, que venga Fidel, y hasta que no venga Fidel no se va a arreglar. A partir de ahí el mito, él lo alimentó y lo alimentamos nosotros. Fidel ha sido un hipnotizador, un flautista de Hamelin, ¿no? que tocaba el micrófono y le seguían los cubanos porque era un seductor. O sea, Fidel tenía un verbo impresionante, una cultura, un manejo de la palabra que yo he visto en muy pocos líderes, ¿no? Fidel nos traicionó a todos, incluyendo a su propia familia, incluyéndome a mí, que estaba entregada en cuerpo y alma a aquella revolución, pensando que era lo mejor para mi país. Pero jamás una revolución marxista, una revolución comunista, que representaba y ha sido lo peor para mi país. Es un hombre con luces y con sombras, es un hombre con muchas luces y con muchas sombras. Es un hombre que ha dado una identidad nacional a su pueblo. Cuba es un país que tuvo una historia colonial muy desgraciada, que cuando se marcharon los españoles se hizo la bandera norteamericana, no se hizo la bandera cubana. Y los cubanos le recordarán como un personaje que trajo a Cuba un sentido nacional, de orgullo nacional, pero a la vez ese orgullo nacional ha sido disminuido por las carencias
porque en Cuba el discurso ha ido por un lado y el nivel de vida de la población ha ido por otro. Yo pienso que la historia nos ha absuelto hace mucho rato ya. Ante los restos de Fidel en la plaza de la Revolución, Mayor General Antonio Maceo Grajales, en la heroica ciudad de Santiago de Cuba, juramos defender la patria y el socialismo y juntos reafirmemos todos la sentencia del titán de bronce. Quien intente apropiarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha. Raúl ha sido el hombrecito, el trabajador, el burócrata, funcionario, capaz de planificar, de organizar, de desarrollar el país en una línea. Y Fidel Castro ha sido siempre todo lo contrario, era Dios. Era Dios, Dios en las alturas, Dios en el Olimpo, ¿no? Y esa pelea de los dioses contra los hombres, o los hombres contra los dioses, es, desde mi punto de vista, lo que ha marcado, lo que ha caracterizado la Revolución Cubana. Pero yo tengo la completa convicción de que las futuras generaciones de nuestro país e incluso de otros países reconocerán lo que ha significado nuestra lucha y la obra de la revolución perdurará. Fidel, Fidel, hasta la victoria. ¿Lloré a Fidel? Sí, lloré a Fidel. ¿Tuve miedo y tengo miedo? Sí, porque tengo mi familia allí. No sé lo que va a pasar. Que Fidel era una especie de viga maestra que sostenía para nosotros, por lo menos el país en un estado de equilibrio. Sí, lo considero. Que esa viga ahora no está y la casa se puede desmoronar. Sí. Que a lo mejor se desmorona para bien, ojalá.